Hola traders, bienvenidos a una nueva clase. Antes de empezar, una advertencia: esta no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes con dinero que no estás dispuesto a perder. Muy bien, en la clase del día de hoy les quiero hablar acerca de las gráficas, cómo fluctúa o cómo se mueve el precio y cómo este precio forma las velas japonesas. Es necesario que nosotros entendamos cómo se va a mover el precio, cómo se estructura el precio y cómo se forman las velas japonesas para que nosotros tengamos un trading efectivo y un trading eficiente. Pero antes de empezar con esta parte, me gustaría mostrarles esta pequeña tabla que tengo acá en esta esquina. En esta tabla se definen cada uno de los aspectos que son muy importantes para alcanzar el éxito en nuestro trade o para alcanzar una buena efectividad. Pues acá les he colocado que si cumplimos con todos estos parámetros, vamos a obtener aproximadamente el 80% de efectividad asegurada. Obviamente nada es 100% seguro, podemos estar muy seguros de que el precio se va a ir hacia un punto y antes de que llegue a ese lugar, pues el precio se va en contra. Eso puede ocurrir, aunque estemos muy seguros. Ustedes saben entonces que el precio puede tomar cualquier dirección, por eso es que acá les he colocado únicamente que si cumplimos con todos estos parámetros vamos a alcanzar el 80% de la efectividad. Muy bien, y el primer parámetro que nos habla es de que tenemos que conocer la tendencia en la que estamos trabajando, ya sea la tendencia mayor o la tendencia menor. Esto de acá no lo he explicado y es lo que voy a ir explicando en las clases de aquí en adelante. Pero muy bien, primero es la tendencia. Tenemos que tener una tendencia mayor o una tendencia menor a nuestro favor. Esto nos va a garantizar un 20% de éxito. Tenemos que conocer dónde se encuentra un fuerte nivel de soporte o un fuerte nivel de resistencia, al cual también vamos a llamar el key level. Esto representa también un 20% de nuestro éxito. También les voy a explicar obviamente cómo dibujar correctamente nuestros soportes y nuestras resistencias. También tenemos otro 20% que es comprendido por el patrón de la vela. Yo sé que ustedes quizás hayan escuchado price action o acción del precio, que se forma por patrones de vela. El price action tiene mucha relación con los patrones de vela, cómo se van formando las velas en el transcurso del tiempo. También creo que han escuchado acerca de un martillo, del martillo invertido, de los dojis, etc. Muy bien, entonces conocer el patrón de vela en un soporte o una resistencia adecuada y dependiendo de la tendencia ya vamos a tener un 60% garantizado del éxito. Y por último, el rechazo. Con rechazo me refiero a que cuando la vela llega a un punto, la vela es rechazada de ese punto. Entonces nosotros vamos a saber si esa resistencia está funcionando o no está funcionando, si ese soporte está funcionando o no está funcionando. Entonces a eso me refiero con rechazo. Si conocemos todos estos parámetros, nosotros vamos a tener asegurado un 80% de nuestra efectividad o de nuestro éxito en esa operación. Y entonces, como les dije antes, cada uno de estos parámetros los vamos a ir estudiando poco a poco. Vamos a ir entendiendo cómo conocer cuál es una tendencia mayor, cómo conocer o identificar una tendencia menor, cuál es un buen soporte, cuál es una buena resistencia. El patrón de vela que se está formando en ese soporte y en esa resistencia, el rechazo que está existiendo y cómo vamos a operar en modo turbo con todos estos parámetros. Pero antes de ver, por ejemplo, qué es una tendencia mayor y qué es una tendencia menor, nosotros tenemos que conocer cómo se van a conformar las gráficas, cómo se conforma una gráfica y cómo se conforma una vela. Para empezar entonces les quiero explicar cómo funciona el precio. Vamos a ver. Imaginemos de que el círculo del puntero es el precio. El precio va a estar oscilando. Acá tengo un ejemplo. Sí, este podría ser el euro dólar, el par de euro dólar. Cada uno de estos acá son los distintos puntos de precio en los cuales se puede encontrar el euro dólar. Obviamente esto es para un ejemplo. El precio no se va a mover tan rápido. Bueno, sí puede moverse tan rápido también, dependiendo de cómo se encuentre. Pero esto es por motivos de ejemplos, ¿no? Imaginemos entonces de que el precio se va a estar oscilando. El precio puede moverse desde 1.30 y el precio puede subir a 1.40, ¿sí? El precio también puede volver a bajar y quedarse en 1.35. El precio puede bajar a 1.20. El precio entonces va a estar oscilando de esta manera. Sí, va a estar oscilando entre distintos rangos o va a estar oscilando entre un rango. Ahora, nosotros no solamente tomamos el precio para estudiarlo, sino que también estudiamos el historial. Eso quiere decir el camino que ha recorrido el precio en el tiempo. Es por eso que esta gráfica tenemos en este lado precio y en esta parte el tiempo. Imaginemos entonces de que el precio inicie aquí en esta zona a las 6 horas de la mañana, por poner el ejemplo, ¿no? Imaginemos que inicia el precio entonces en 1.30 a las 6 horas de la mañana. El precio va a estar oscilando
Cuando llega a las 7 horas de la mañana, el precio empieza a subir. Cuando llega a las 8 horas de la mañana, el precio empieza a bajar. Vuelve a subir. El precio llega a las 9. Hace este movimiento. Continúa subiendo. Todo esto de acá es el historial del precio. El precio actualmente, a las 10 de la mañana, el precio se va a encontrar aquí, en este punto, a las 10 de la mañana. Que sería aproximadamente 1.48 por poner el ejemplo, ¿no? El precio se va a encontrar en este punto y todo esto, este recorrido que ha dejado es el historial de los movimientos del precio. Y este historial nos va a servir a nosotros para poder identificar tendencias mayores, tendencias menores. Nos va a servir a nosotros también para identificar los niveles de soporte y de resistencia, que es únicamente los lugares en donde el precio rebota y generalmente rebota más de 2 veces. Y también nos va a formar lo que son patrones de vela. Entonces todo este historial de acá nos sirve a nosotros bastante y es lo que vamos a ir analizando. Obviamente también podemos hacer uso de los indicadores. Sé que muchos tienen miedo a usar indicadores, muchos dicen que los indicadores no sirven. Pues claro que los indicadores sirven, pero tienes que saber cómo utilizarlos. No es nada más de tener ahí los indicadores y esperar a que te indiquen algo. Obviamente te van a indicar algo, pero tienes que analizarlo. Tienes que analizar también el movimiento del precio. Muchos también dicen de que el price action o la acción del precio es diferente a un análisis técnico, pero no, están equivocados. Price action o acción del precio es parte del análisis técnico, sí, es una herramienta del análisis técnico, es una herramienta como cualquier otro indicador que componen al análisis técnico, pero obviamente la acción del precio se basa únicamente en utilizar soportes y resistencias. También utilizar lo que son patrones de velas. Los patrones de velas se forman con anterioridad y son los que vamos a ir analizando para hacer nuestra operación siguiente o para operar en la siguiente vela. Pero bueno, antes de entrar en todos esos detalles, voy a explicar a continuación cómo se forman las velas. Y para ello voy a tomar como ejemplo, veamos. Voy a tomar como ejemplo este punto de acá. Voy a tomar como ejemplo, imaginemos de que estamos examinando una hora, imaginemos de que estamos examinando esta hora de acá, la vamos a examinar aquí. Muy bien, imaginemos que son de 8 a 9. Muy bien, imaginemos entonces de que el precio a las 8 entró por este punto de aquí. El precio bajó, el precio volvió a subir un poco, el precio volvió a bajar, el precio volvió a subir, bajó nuevamente, rebotó formando allí un soporte y el precio volvió a subir antes de salir de la hora. Muy bien, estos son los movimientos del precio conformados desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Ahora veamos cómo se formó esta vela. Antes de ver cómo se formó esta vela, voy a marcar acá esta línea. Ok, desde cuando el precio inició. Y esto de acá, que es el punto de cierre, vamos a ver, esto de acá, que es el punto de cierre del precio. Muy bien. El punto de inicio del precio, el punto de apertura, o sea, el punto en el cual el precio entró a las 8, y el punto de cierre, que es el precio en el cual, el punto en el cual el precio salió a las 9. Muy bien, esas son las partes que van a conformar una vela, ahora vamos a ver, o el cuerpo de una vela. En este caso, el cuerpo de la vela sería verde. ¿Por qué razón sería verde? Porque el precio empezó abajo y terminó arriba. Por eso nuestra vela va a ser verde. Si el precio hubiera empezado arriba y hubiera terminado abajo, nuestra vela sería roja. Pero bueno, el precio empezó desde abajo. Eso quiere decir que así estaría conformado el cuerpo de nuestra vela. ¿Cómo sé que así estaría conformado el cuerpo de nuestra vela? Porque el cuerpo de nuestra vela incluye el rango en el cual el precio se mantuvo. ¿Sí? Se mantuvo adentro de esto, o sea, se mantuvo desde el punto de apertura hasta el punto de cierre. Muy bien, veamos. ¿Y esto de acá abajo qué significa? Eso de abajo significa una mecha, ¿sí? Vamos a colocar acá esta línea. A ver. De color negro, vamos a colocar esa línea y esa línea de ahí representa una mecha. Eso quiere decir de que el precio entró en este punto, bajó, no pudo bajar más, fue rechazado. Si ese es un rechazo, el precio fue rechazado y subió cerrando en esta posición. Entonces el cuerpo de la vela está compuesto desde el punto de apertura hasta el punto de cierre.
pero no se toman en cuenta estos movimientos de acá. Así que eso sería entonces lo que conformaría una mecha. Voy a poner otro ejemplo, para eso voy a borrar acá a continuación. Bien, veamos otro ejemplo, siempre de 8 a 9. Vamos a analizar el movimiento del precio. Imaginemos entonces que a las 8 el precio entró en este punto, el precio bajó, el precio subió, el precio volvió a bajar, el precio siguió bajando, bajó otro poco más y ahora el precio terminó en esta zona. Muy bien, veamos entonces, esta parte de acá la vamos a llamar apertura. ¿Sí? Esa parte de allí va a ser nuestra apertura. Esta parte de acá va a ser el cierre de la mecha, el cierre de la vela. Muy bien, entonces tenemos nuestro punto de apertura y nuestro punto de cierre. Esto de acá es el cierre. Después de eso tenemos lo que es el máximo alcanzado. En este caso, esta parte de acá va a ser el máximo alcanzado. Vamos a colocarle máximo, o también puede ser llamado alto, el precio más alto, el precio máximo. Y esta parte de acá abajo va a ser llamado el mínimo. Quiero que quede claro, sé que a veces me cuesta un poco explicarlo, ya lo he dicho, yo no he estudiado para dar clases, no es mi profesión. Pero estoy tratando de transmitir lo que yo he aprendido y lo que sé. Entonces, esta parte de acá va a ser el mínimo alcanzado durante este lapso de tiempo, o sea, durante las 8 a las 9, o también puede ser minutos, durante el minuto 8 hasta el minuto 9, ¿sí? No importa. Pero para este ejemplo van a ser horas. Este punto de acá va a ser el punto mínimo alcanzado entre el periodo de la hora 8 hasta la hora 9. Este punto de aquí va a ser el punto máximo alcanzado durante la hora del periodo 8 a la hora 9. Este punto de acá es el punto de apertura. Eso quiere decir que a las 8 en punto el precio se encontraba en este punto. Y el punto de cierre es que a las 9, justo a las 9, el precio se encontraba en este punto. Muy bien. Ahora vamos a formar lo que es la vela, ¿sí? Voy a dibujar acá entonces una línea en el punto máximo, vamos a dibujar una línea aquí en el punto mínimo, vamos a dibujar una línea en el punto de apertura y una línea, vamos a dibujar una línea en el punto de cierre. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se forma. ¿De qué color va a ser esta mecha? ¿De qué color va a ser esta vela? Esta vela va a ser de color rojo. ¿Por qué razón? Porque el punto de apertura es superior al punto de cierre. Entonces eso me va a formar un cuerpo de la vela de color rojo. Muy bien. El punto de apertura es aquí en esta zona. Y el punto de cierre es acá. Eso es el cuerpo de la vela. Sí, está conformado por el precio, por el rango del precio desde el punto de apertura hasta el punto de cierre. ¿Y qué son las mechas? Las mechas van a ser entonces los puntos máximos y los puntos mínimos alcanzados por el precio, fuera del punto de apertura y del punto de cierre. En este caso, esas serían las mechas, ¿sí? Comprendidas desde el punto mínimo hasta el punto máximo. Eso en un periodo de tiempo. Como habíamos dicho, a esta zona de acá le vamos a llamar cuerpo de la vela. A esta zona de acá le vamos a llamar mecha. Creo que también algunos le llamarían sombra, ¿sí? Mecha o sombra. Y bueno, esta sería una. Y la siguiente estaría acá. Mecha o sombra. Muy bien. Esas son entonces las partes que conforman una vela. En este caso la vela sería roja, espero que haya quedado claro, porque el precio de apertura es mayor al precio de cierre, o está más alto que el precio de cierre. En determinado caso, voy a volver a hacer otro ejemplo así rápido. Vamos a hacer un ejemplo en el cual el precio únicamente tenga una mecha. Creo que el primer ejemplo fue así. Veamos acá. El precio, en este caso va a ser una vela de color verde. El precio entró aquí, en este punto. El precio empezó a oscilar. Siguió subiendo y cerró acá. Muy bien, vamos a hacerlo rápidamente. Este sería entonces, veamos, ese sería de acá el punto de apertura. Ese sería acá el punto mínimo.
Este sería acá el punto de cierre. En este caso entonces nosotros no tenemos un punto máximo, solamente tenemos el punto mínimo, el precio de apertura y el precio de cierre, que sería también el punto máximo. En este caso nuestra vela sería de color verde porque el precio de apertura fue más bajo que el precio de cierre. Entonces voy a dibujar acá. Uy, listo. Y la mecha, que sería de acá para acá. Algo torcida la mecha. Acá. Muy bien, y esa sería la mecha. Entonces tenemos el cuerpo de la vela y la mecha. Muy bien, eso sería entonces el ejemplo de cómo el precio se va oscilando en relación al tiempo. Si el precio oscila en relación al tiempo, eso va a generarme entonces un movimiento, el cual a nosotros nos va a servir y vamos a poder ir estudiando para poder predecir qué movimiento va a ser el precio en el siguiente tiempo, en los siguientes minutos. En todo caso, como nosotros trabajamos con operaciones turbo, al ser operaciones turbo, trabajamos a la siguiente vela, lo que son operaciones a 30 segundos o a 1 minuto como máximo. Entonces, analizar nosotros lo que pasó antes en el mercado nos va a servir para poder predecir lo que va a pasar en el futuro del mercado. Veamos qué otra cosa quería explicarles por acá. Bueno, sí, y en este caso este precio me va a formar a mí una vela, el cual va a ser un patrón de vela. No todas las velas son patrones de velas, eso es algo que tiene que quedar claro, y existen muchos patrones de vela. Por lo tanto, nosotros tenemos que también poder identificar lo que serían los rechazos, para poder saber en dónde tenemos mayor fuerza de compra o en dónde tenemos mayor fuerza de venta. Por ejemplo, aquí en este punto, esta es una vela alcista, la vamos a llamar vela alcista porque es de color verde, porque el precio todo el tiempo se fue hacia arriba, por eso le vamos a llamar vela alcista. También va a ser una vela permítanme. Va a ser una vela alcista, sí, porque el precio terminó hacia arriba. Eso quiere decir que el punto de apertura fue menor al punto de cierre. También tenemos acá lo que es la mecha, lo cual nos explica o nos da a nosotros a entender de que teníamos presión por parte de los compradores. En caso de que, por ejemplo, la mecha terminara de esta forma, quiere decir de que nosotros tenemos aquí presión por parte de los vendedores y además la mecha terminó hacia abajo. Pero cada una de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, analizar el tipo de vela, analizar la mecha, analizar la presión, solamente va a corresponder a estas dos partes de acá. Nosotros tenemos que conocer todo el contexto, que el contexto en sí sería la tendencia, conocer los soportes y resistencias, conocer el patrón y conocer los rechazos. Eso sería o comprendería todo el contexto. Nosotros no podemos predecir qué va a pasar en la siguiente vela únicamente observando la vela anterior. No va a ser 100% garantizado, no va a ser 80% garantizado. Eso nada más me va a garantizar a mí el 20%. Por ejemplo, este patrón de vela me indica de que la siguiente vela iría hacia abajo, ¿sí? Pero si acá tengo una tendencia muy fuerte, una tendencia muy pronunciada, esto únicamente es un patrón de continuidad, ¿sí? Que quiere decir que la vela va a seguir subiendo o que el precio va a seguir subiendo. Dependiendo si también aquí hay un soporte o hay si hay un soporte aquí, también puede indicarme únicamente que fue un pullback o que fue un retroceso y que el precio va a seguir subiendo. O dependiendo, como les digo, dependiendo en dónde se encuentra, ya que por ejemplo de que el precio venga oscilando de acá y de pronto aquí haya un soporte y la vela terminó de esta forma, entonces ahí sí me va a indicar a mí de que el precio va a seguir bajando. Pero esto lo voy a explicar después. Voy a explicar cada uno de los patrones de velas o los patrones de velas más conocidos y que más van a aparecer en nuestro gráfico para que podamos nosotros identificar si entrar al alza o a la baja. Muy bien, entonces como les digo, el historial del precio me va a servir a mí para conocer el contexto de lo que está ocurriendo en la gráfica en este momento o lo que está ocurriendo en el precio en este momento y así poder predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Muy bien, antes de finalizar el video me gustaría a mí enseñarles lo que les acabo de explicar acá en una gráfica real. No les he explicado ejemplos, no he compartido todavía ejemplos de operativa, ya que primero quiero explicar los fundamentos o bueno, las características que dije hace un momento, por ejemplo, cómo dibujar correctamente soportes, cómo dibujar correctamente resistencias para poder empezar a explicar operativas basado en ello. Y también obviamente les voy a enseñar por qué tengo tanto indicador
¿Y por qué utilizo los indicadores? Muy bien, primero voy a quitar los indicadores para mostrarles lo que quiero, para enseñarles lo que quiero decirles. Agarremos esta vela de acá, esta vela roja de acá. Muy bien, primero tengo acá, voy a colocar esta línea azul. Quiero que se den cuenta en las líneas que estoy colocando. Básicamente voy a decir de que estas líneas están colocadas en el rango de 1 minuto, ¿sí? También voy a colocar en el rango del tiempo que está acá, ¿no? De 1 minuto. Y aquí está el punto máximo, que también es el punto de apertura. Y aquí está el punto de cierre de la vela. Y esto de acá es la mecha. Muy bien. Veamos entonces cómo está conformada esta vela. ¿Sí? Esta es una vela bajista, donde el punto de apertura es este de acá, el punto de cierre es este de acá, y esta es la mecha. Esta parte roja es el cuerpo de la vela. Pero veamos cómo es eso si analizamos el precio. Veamos entonces cómo se comportó el precio. Al iniciar el tiempo, ¿sí? al iniciar el minuto, se dan cuenta en la parte de aquí abajo, ¿no? Justo me indica que en donde dibujé la línea, que es en el segundo 0. Y donde finaliza también debería ser en el segundo 0. Un poquito pasado, ¿no? Oh, sí, justo, perdón, en el segundo 0. Muy bien. Veamos entonces que el precio de apertura es en esta zona de acá, en esta línea de acá. Es donde pasó de ser de la hora 13 con 4 minutos a ser la hora 13 con 5 minutos. Eso quiere decir que esta línea de acá es el punto de apertura. Vean, justo en donde dibujé la línea azul. Luego el precio bajó, llegó a esta zona, volvió, aquí hubo un rechazo, ¿no? El precio subió, volvió a bajar, el precio volvió a bajar a esta zona, nuevamente fue rechazado, el precio continuó, volvió a bajar a esta zona, volvió a ser rechazado para por último cerrar en este punto de aquí. El precio cerró en este punto de acá. Muy bien, entonces ¿qué pasa? El cuerpo está conformado desde donde es el punto de apertura hasta donde es el punto de cierre. Y la mecha está conformada entonces en el movimiento mínimo que hubo en el precio. Sí, entonces creo que así se puede analizar un poco más lo que estoy tratando de explicar. El precio entonces se abrió en 1.1564 y cerró en 1.5054. Alcanzando su punto mínimo en 1.5025. Luego podemos ver entonces cómo es que se vería eso en una mecha, obviamente de 1 minuto, porque es lo que dibujé. Así que es la parte que yo tracé. Muy bien, entonces eso sería todo el video. Creo que acá sí me va a mencionar el punto de apertura de la mecha. Allí sí, el punto de apertura de la vela, perdón, que es 1.150645 y el punto de cierre es 1.15050, ¿qué? 1.15054.5. El punto más bajo es 1.1505 y el punto más alto pues es el punto de apertura. Muy bien, eso sería entonces todo el video del día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios. Sé que me cuesta mucho explicar y tal vez me trabe. Tal vez los pierda. Por favor, si los estoy perdiendo, déjenme en los comentarios para volver a grabar el video y tratar de explicarlo un poco mejor. Espero que estén aprendiendo cosas nuevas dentro de poco. Entonces les voy a explicarles ya cómo dibujar correctamente un soporte, cómo dibujar correctamente una resistencia y cómo operar con ellos, luego cómo operar con patrones de velas, cómo identificar lo que son tendencias. Ya tengo preparado los temas que voy a ir explicando entonces. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, suscríbanse, dejan un comentario y que es una manera de incentivarme también a mí a continuar grabando los videos. Muy bien, nos vemos en el próximo video.